Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Fíjese que quiero tratar este tema fuera porque bueno, es dentro de la cultura, pero digo fuera del ámbito estamos hablando de las nomenclaturas, de las personas reconocidas, las personas históricas. Y estuve pensando, porque un amigo me hablaba de los nortes, incluso el mismo Pedro Fernández también tocó este tema de que es un atractivo o debería de ser un atractivo para las personas que nunca en su vida han visto cómo el mar está embravecido, ¿no? Y de manera segura, pues poder ver los oleajes, ¿no? Pero en sí, ¿qué es un norte, Jorge? Que a veces nada más hablamos del norte, tal vez para estas generaciones, pues ya es común hablar que ya viene el norte. Y bueno, para nosotros, para nuestra generación del siglo pasado, ahora pues ya sabemos cuando viene un norte no es necesario poner ningún sistema meteorológico, y ya nos empieza a doler la rodilla, en su caso, Jorge, y ya Sí, sabemos que se aproxima. literalmente sí. Sí, ya sabemos que viene el mal tiempo. Este, pero en sí, el norte, Jorge, pues es un frente frío. Los frentes fríos empiezan en septiembre y terminan en mayo y bajan del norte. Lo mismo es ese nombre, vienen desde el Polo Norte, pasan por Canadá, pasan por Estados Unidos, y es ahí donde vemos en las noticias las grandes nevadas, las grandes tormentas de nieve. Y al llegar a estos vientos del norte, este frente frío, al llegar a México, pues en el norte del país se junta con la humedad, y pues también hay nevadas en lugares de las altas montañas. Pero nosotros lo que sucede es que se forma estos vientos del norte que llegan hasta el istmo de Tehuantepec, y aquí es donde pues se forman, ¿no? Estos vientos. Y de alguna manera, bueno, pues los tenemos, ya sabemos que empiezan en septiembre y terminan allá por mayo. Entonces, pues incluso cuando eran los carnavales, también sabíamos que algún desfile tenía que ser suspendido por el mal tiempo. Y es ahí donde ya una nueva sección, Jorge, mitos y tradiciones veracruzanas, quisiera yo ir tocando, porque siempre hay una tradición, en el caso de los nortes, podríamos mencionar nuestros amigos que nos están viendo, están escuchando, cuántas mitos y tradiciones saben, ¿no? Por ejemplo, el del que te duela una rodilla, o a la abuelita le dolía la rodilla, ya sabía que venía venía el norte. O El cuando que hay se mucho supone calor, Miguel, hay mucho, mucho calor, ¿no? Ay, así hay es, mucho calor, ya debe de venir el norte, porque hace mucho calor, así porque es, primero sopla la surada, ¿no? Aire del así es. sur, ¿no? Que generalmente es caliente, genera muchísimo calor previamente a la entrada de un frente frío. Y también eso nos atañe a los que también estamos pasando por los bochornos. Te da mucho calor, dices, no, pues ya viene el norte. El andar, vamos a decirlo de esa manera, al andar como si nada, no sé de qué otra manera lo podemos decir, cuando mucha gente se espanta, ¿no? Y uno, hay norte y te sales a la calle, incluso hay corredores, hay gente deportista que anda en el bulevar con un norte, y dices, bueno, ¿y estos, no? ¿Qué onda, no? Porque andan, ellos siguen en su sistema, en su tradición, pero también cuántas veces no nos hemos acercado, en estas épocas, pues al Paseo del Malecón y caminar con el norte, de frente, ¿no? Eso también un buen amigo me comentó, dice, yo lo que hacía era, había un norte y me iba y caminaba con el viento del norte de frente. Y así como eso, pues podríamos hablar muchísimas otras anécdotas, historias, tradiciones que hay con los nortes, sobre todo que se te mete el polvo, el que veíamos también como en la arena en aquellos entonces, Jorge, de los médanos, todavía nos tocó a ti y a mí y a muchos amigos que nos están viendo y escuchando allá por la Tampiquera, esos médanos, y no, hombre, y cómo se quejaba nuestras
nuestra familia, la señora del aseo o nuestra madre decía, no, hombre, ahí está lleno ya de arena. Y no sé si te acuerdas que los abuelos ponían una especie de gusano que era de tela y lo ponían en las puertas para que no entrara, ¿no? Que también tenía arena por dentro, pero era para que no entrara la arena, porque muchos abuelitos tenían estas ventanas de jambas que se hacían así, o las puertas de madera. Entonces, pues sí se azotaban las puertas de madera o en su momento los tejados. Y ya para terminar, Jorge, quiero comentar una anécdota que se llama y que lo voy a escribir algún día, pero que me vino a la mente. A mí un norte me salvó la vida y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Estaba yo estudiando en la técnica 26 y yo me bajaba en Juan Enríquez, de Admirón y Juan Enríquez, caminaba hacia mi hogar, que se encontraba en Iturbide. No me preguntes por qué me bajé, o me bajaba yo ahí en Juan Enríquez, pues al final del día tenía yo que bajarme en Iturbide, de Admirón, y había mucho norte, y era yo muy flaquito, porque cosa que ya se acabó, pero era yo muy delgadito. Entonces, caminando hacia Flores Magón, había mucho, el norte estaba muy fuerte y yo venía quejándome de que no podía yo avanzar al ritmo que yo quería y tenía yo hambre y quería yo llegar a la casa, pero iba yo con el viento del norte de frente. Ahora sí que me acordé de esa frase. Y casi llegando hay una curvita, los amigos que ubican, bajas por Juan Enríquez y antes de llegar a Flores Magón se hace como una curva. Bueno, pues ahí escuché un ruido muy fuerte y un taxi se subió a la banqueta y se estrelló delante de mí. Se estrelló en la pared. Y yo todavía me acerqué y me quedé mirando al chofer y me dijo, me quedé dormido, eso nunca se va a olvidar, porque cuando seguí caminando me metí a la iglesia, allá a la iglesia del Sagrado Corazón, a dar gracias a Dios, porque si yo hubiera venido a la velocidad que caminaba yo y no me hubiera empujado el viento, ese taxi me hubiera aplastado, me hubiera dejado ahí como mariposa sobre la pared. Entonces, ese norte y claro, la divinidad, por supuesto, fueron los que me permitieron el día de hoy estar aquí con ustedes, y seguir comentando este tipo de anécdotas. Entonces ahí va una anécdota del norte, una historia de los nortes, Jorge, que yo creo que será incluida en mi próxima biografía que se llama una vida inútil pero divertida, en la cual hablaremos de ese y otros tópicos. Claro que sí, no hace mucha gracia a las personas que hacen los aseos, el terregal que se genera con los nortes, pero bueno, es parte del show, Miguel. Como siempre, muchas gracias. Hasta buen fin de semana. Vamos a estar contigo la próxima. Gracias, Jorge. Feliz norte. Así, pero va a venir, así es. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la Cultura. Vámonos al corte, volvemos.